Buenos días, pero qué público más estupendo. De verdad, muchísimas gracias por venir. Sinceramente pienso que esta es una charla que no os debéis de perder. Veo que sois todos muy jóvenes, si estáis estudiando diseño o interiorismo, esta es la piedra angular. Y hoy tenemos la suerte, además, de tener a Cristina Rever, del Instituto Tecnológico AIDIME, a Lucía Ortiz, de la Unidad de Diseño de Producto de ITC, y a Malen Segarra, que es diseñadora industrial textil, representante de OTH en ITEX. Nos van a presentar el cuaderno de tendencias 22-23, sostenibilidad, salud y digitalización, que son los drivers para el cambio de hábitat. Y parte del cambio son ellas y vosotros. Así que adelante, os dejo con ellas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a Feria por un año más invitarnos a estar aquí. Gracias a la Capitalidad por hacerlo posible. Y gracias a todos los que estáis en sillas, porque como estaremos una horita, pues a lo mejor alguno tendréis que acabar en el suelo para descansar. Vamos a intentar hacerlo ligero y luego os comentaremos dónde podéis descargaros toda la información. Y lo primero que os queremos decir es que estamos aquí para lo que necesitéis, ¿vale? Cualquier duda, consulta, cuestión, vía mail o incluso ahora, si queréis que hablemos alguna cosa, ¿vale? Como ya he comentado, yo soy Cristina Rever, del Instituto Tecnológico AIDIME, que es el Instituto Tecnológico del Mueble, Metalmecánico, Madera y Afines, ¿vale? Y junto a Malen y junto a Lucía formamos parte de un gran equipo de profesionales multidisciplinares que llevamos a cabo el Observatorio de Tendencias del Hábitat desde hace ya 16 años. O sea, algunos estabais en primaria, ¿eh? A lo mejor ni habíais nacido. Vale. La idea de este observatorio, desde su inicio, es agrupar no solo toda la información de tendencias, sino sostenerla o identificar cuáles son los drivers socioculturales, es decir, cómo está cambiando la sociedad y cómo eso empuja a esos cambios de tendencias que luego vemos reflejados en los diseños, en los interiorismos, etc. ¿Vale? Esto es un poco la diferenciación de nuestro observatorio frente a otros estudios de tendencias. Nosotros miramos un montón de variables, como os decía, algunas de ellas del entorno sociocultural, otras de comunicación y mercado y muchas, por supuesto, directamente del hábitat como cerámica, mobiliario, textil hogar, por supuesto, ¿vale? Y lo complementamos con qué está pasando en el mundo, qué está pasando a nivel sociodemográfico, qué pasa a las generaciones más jóvenes, a los millennials, centennials, etcétera, qué gustos, qué tecnologías, un poco todo lo que está pasando alrededor y cómo todo eso influye en el diseño, ¿vale? Llevamos ya 5 cuadernos. A nivel físico son estos, o sea, es decir, en edición física, pero todos los podéis descargar en tendenciashabitat.es y podéis revisar la información, la documentación de esos y de un montón más de publicaciones que hemos podido hacer, hemos tenido la suerte de hacer a lo largo de estos 16 años. Siempre con el apoyo de la Generalitat Valenciana a través del IBACE y a través de los institutos tecnológicos que nos dan la oportunidad de hacer un trabajo tan chulo como es leer y organizar la información con este equipo multidisciplinar, ¿vale? Dicho esto, no sé si me dejo algo, pero vamos a empezar ya a haceros un breve contexto para que entendáis de dónde sale toda esta información que os vamos a traer hoy. Es decir, de qué situación de hábitat partimos. Partimos de una situación inédita, algo que no había ocurrido nunca y esperemos que nunca más vuelva a ocurrir, y es una situación disruptiva donde nos tuvimos que quedar en nuestras casas para protegernos. Esto será clave, el tema de la protección será clave, porque al final la protección nos va a hacer que estemos más preocupados por nuestra salud, por los nuestros, por el medio ambiente. Esto será muy clave y esto ha acelerado algunos cambios que ya veíamos que iban a ocurrir. La preocupación por el medio ambiente ya la entendíamos, ya sabíamos que iban a pasar cosas con la salud, ¿no? Que íbamos a cuidar más de la salud, pero esta situación que hemos vivido a partir del 2019, 20 incluso el 21, ha catalizado algunos de esos cambios, los ha proyectado de una forma rapidísima. Ha pasado lo mismo con la tecnología.
muchos y lo entenderéis enseguida, a algunos jóvenes un poco no les habrán, a lo mejor no habéis notado la diferencia de vuestra inclusión en la tecnología, pero pensad algunos de vosotros como generaciones mucho más mayores, ¿no? Vuestros abuelos o la gente de 60, 70, 80 años, cómo se han introducido en la tecnología por obligación, para comprar, para comunicarse. Y aquí lo que hemos visto ha sido que todas esa parte que a lo mejor no hubiera hecho esas inclusiones en la tecnología, al final ha acabado entrando por obligación y se ha quedado porque en realidad mola, ¿no? Entonces, las compras por Internet han cogido un sector poblacional que no lo teníamos. En principio no pensábamos que iban a entrar, pero han sido muy importantes en personas de más de 60 años. Y han ocurrido cosas, ¿no? Debido a esa situación disruptiva que nos han acelerado, como os decía, esos cambios. Ha pasado otra cosa muy interesante que al principio no lo veíamos y, claro, estábamos asustados todos en nuestras casas. Y es que al vivir nuestros hogares, al estar dentro de nuestras casas, nos hemos dado cuenta de que algunas cosas se podían modificar. Nuestras casas han dejado de ser una parada de aprovisionamiento, voy, como, hago la compra, lavo la ropa y me voy a la calle, a estoy en mi casa. Ese estoy en mi casa, junto con la inseguridad, junto con la necesidad de bienestar, nos ha hecho que muchos de los hogares, y esto no es tendencia, esto ha ocurrido, hay cifras sobre ello, muchos de los hogares han modificado sus casas, su mobiliario, han hecho reformas y esto ha provocado una sobredemanda mundial que en los últimos trimestres pues, ha hecho que haya tensiones en precios en la cadena de suministros, que esto a nivel industrial pues, ha afectado bastante, ¿vale? Y bueno, por último, el tema de la democratización de la tecnología, que ya os lo he comentado antes, y no me quiero dejar el tema de la conexión con la naturaleza. Al final hemos buscado aquello que nos da paz, lo que nos da tranquilidad, lo que nos da seguridad. Y ya hablábamos hace 2 cuadernos, incluso el cuaderno pasado, hablábamos de la biofilia, de la decoración con plantas, pero claro, la conexión con la naturaleza, con el exterior, el aire libre, la vegetación, el ocuparte de hacer crecer tu propio huerto en casa, todo esto también nos ha dado cosas que nos hacían mucha falta derivadas de esta situación disruptiva que ya conocemos, ¿vale? De aquí es de donde venimos. Y ahora vamos a ver cómo la sociedad ha evolucionado en algunos de estos drivers a través de las claves socioculturales. Yo os voy a presentar un breve extracto de esas claves socioculturales y a continuación Lucía y Malén os presentarán algunas de las tendencias y acabaré yo presentándoos las últimas tendencias y ahí lo dejaremos, ¿vale? Las claves socioculturales no son más que un recopilatorio de aquellas cuestiones que vemos que están ocurriendo en la sociedad. ¿Qué está pasando? Ya os he dado ciertas pinceladas cuando os hablaba de la situación general del hábitat. Está pasando que estamos más preocupados que antes por tener una vida saludable. Bueno, bien. ¿Qué es una vida saludable? Vamos a verlo. Una vida saludable significa no solo preocuparse por estar sanos a nivel físico, que ya lo veíamos hace tiempo con todo el tema de hacer ejercicio en casa, en cuadernos anteriores, sino que además ahora estamos también preocupados por lo que comemos, de dónde viene, si es de agricultura ecológica o no, los real fooders. Estamos más preocupados por muchas más... Veo ahí gente que hace sí. Vosotras también, ¿verdad? La idea de esto es que al final la búsqueda de ese bienestar y salud se entiende desde un punto de vista holístico, ¿no? Desde todos los ámbitos, no solo desde estar bien físicamente, ¿vale? Ayer el psiquiatra catedrático Luis Rojas Marcos, que tuvimos la oportunidad de escuchar por unas ponencias que hacía el CEDIC, fue maravilloso porque hablaba de la homeostasis, de la importancia de la homeostasis. Y yo decía, ostras, esto lo decíamos nosotros también en nuestro cuaderno. ¿Qué es la homeostasis? El equilibrio interno, que no sirve de nada si tu mente no está tranquila, no está segura, ¿vale? Entonces, ese bienestar integral, no solo a nivel interno, a nivel físico, sino también a nivel mental, tampoco sirve de nada si no tienes una buena salud social. De eso se trata, de ese bienestar integral. Entonces, pasa por preocupación por la salud, esa espiritualidad, esa necesidad de meditación, de reflexionar, de cuidar de los nuestros, internamente de cultivarnos también.
Y todo ello hemos tenido la suerte de vivir en un momento de la historia donde la tecnología nos ayuda, vamos, estoy segura que la mitad de los que estáis aquí lleváis una aplicación para contar pasos o mediros el azúcar o contar calorías, ¿vale? La tecnología y la salud nos está ayudando mucho. Por ejemplo, textiles que monitorizan constantes vitales, que los están desarrollando desde ITEX. No solo ya hablamos de aplicaciones móviles, sino de wearables que os podéis poner o que se pueden poner para hacer mucho más sencillo ese control de la salud y esa mejora del bienestar personal, ¿vale? Salud y sostenibilidad, los dos grandes ejes que hablábamos en este cuaderno. Vale, ¿qué está pasando? La demanda energética nunca ha sido tan elevada como antes de la situación disruptiva del COVID. Nos estamos dando cuenta de que cuando paramos el mundo, el planeta estaba más limpio, el aire estaba más limpio, todo estaba más limpio. Y la conciencia social de esto se está, digamos, catalizando, como os decía antes. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que al final las energías renovables, digamos que la sociedad está empujando, si cabe, todavía más de lo que cabría suponer si hubiéramos tenido una situación tendencial, si no hubiera pasado nada, que ya veíamos que la demanda de energías renovables estaba incrementando, pero ahora con esta situación pues se ha como catalizado, digamos. Por otro lado, os decía también el concepto de sostenibilidad también a nivel, a más niveles, ¿no? A nivel alimentario. Veíamos antes que la alimentación estábamos muy preocupados por el tema del bienestar, pero no cualquier alimentación. Si puede ser kilómetro cero, muchísimo mejor. Si podemos dañar menos al medio ambiente, muchísimo mejor. Si puede no tener pesticidas, muchísimo mejor. Si puede ser agricultura ecológica, muchísimo mejor. ¿Vale? Estamos ahí viendo cómo la sostenibilidad se entiende como un sentido mucho más amplio que inicialmente, ¿vale? Y se traslada también a una sostenibilidad activa, donde las empresas intentan también ser sostenibles, pero no solo a nivel económico, sino a nivel medioambiental, a nivel económico y a nivel social. Cada vez más empresas hacen cosas para mejorar la sociedad en la que viven y sobreviven, ¿no? Y ya no hay por qué pagar más por esos productos. Más cosas que están pasando en la sociedad. La omnivisibilización. Y diréis, ¿esto qué es? Pues esta palabra nos la hemos inventado. ¿Qué es lo que queremos decir con esta palabra? Y es que caen los velos, se plantean otras formas y otros temas de discusión en la sociedad. ¿Cómo qué? Pues ya no hablamos, por supuesto, de la libertad sexual, de la libertad de pensamiento religiosa, etcétera. Vale, bien, sí, está claro. Pero se ponen sobre la mesa otros temas que hasta ahora no habían salido, como por ejemplo, vacunas sí o no. Hasta hace 2 años nadie se planteaba el vacunas sí o no. Aparecen también, se ponen sobre la mesa en entredicho temas como el consumo de carne. Mejor consumo de carne, hay que reducir el consumo de carne, las implicaciones que tiene. Hay otras cuestiones que se están poniendo sobre la mesa. A otro nivel, a nivel social. La competitividad. Generaciones como la mía, ¿no? Originariamente la idea de tener éxito profesional era ser competitivo, ser el mejor, no sé qué. Ya no estamos hablando de esto. Aparecen sobre la mesa cuestiones como la cooperación, el trabajar en equipo, la compatibilidad de la vida personal, tengas familia o no, frente a la vida profesional. O sea, preferimos salir antes del trabajo, preferimos teletrabajar, preferimos ser eficientes en nuestro trabajo para tener tiempo para nuestra vida personal, ¿vale? Antes era de otra manera, ¿no? Si no estabas muchas horas en el trabajo y completa y absolutamente dedicada al trabajo, parecía que no se podía tener éxito profesional. Pues ahora esto está cambiando, ¿vale? Y eso también nos afecta dentro de nuestros hogares, porque vamos a necesitar espacios para teletrabajar, cuestiones que antes no se planteaban, ¿vale? Más cosas. Las masculinidades se están reinventando, ¿vale? Las masculinidades, hay varias, pero lo que se está reinventando es la posición del hombre dentro de la sociedad. Porque si al final hay un equilibrio entre los roles, esos hombres entendiendo cómo... vamos a ver, no me quiero meter en un jardín, voy a volver hacia atrás para intentar explicarlo bien, ¿vale?
La masculinidad entendida hace 10 años no es lo mismo que ahora. ¿Qué está pasando? Pues que se están reivindicando espacios para los hombres donde antes no se planteaban, ¿vale? De hecho, creo que esta semana el gobierno ha lanzado una campaña de televisión sobre esto, sobre las nuevas masculinidades. A eso nos referimos, quiero decirte, al final. Sí, está muy bien el empoderamiento de la mujer, todo esto, que ya lo hemos hablado 1000 veces, que ya sabemos que está todo ahí y tal, pero claro, hay que dar valor también a cómo se recoloca el hombre. Y no sé, hay que visibilizarlo también, ¿no? De eso se trata la omnivisibilización, de ocupar ese espacio de forma conjunta y no dar solo valor a uno de los dos géneros, ¿vale? ¿Qué más cosas pasan? Pasa en la normalización de cuestiones que antes eran tabú. La salud mental, hasta hace 3 años, no se hablaba de salud mental. Ir al terapeuta era como... Y ahora casi que está mal visto no ir al terapeuta, ¿no os pasa? Que decían, bueno, esto, la terapia, ¿vale? Y esto ha sido gracias a visibilizaciones de personas, digamos, conocidas, como puede ser Ángel Martín, que no sé si conocéis el libro que ha escrito, Por si las voces vuelven, y es que al final él cuenta en primera persona un brote psicótico y a partir de ahí genera un podcast donde personajes famosos, conocidos, cuentan su experiencia con su mejora de la salud mental. Se normaliza los problemas de salud mental. De eso habla la omnivisibilización. Somos distintos, no pasa nada. Cada uno tenemos nuestra historia, ¿vale? No hay problema. Y no hay problema con otras cosas que tampoco se hablan. La lactancia materna, el dolor menstrual, un montón de temas que nunca se habían puesto sobre la mesa y que ahora pues algunos ayuntamientos y algunas leyes pues ya ponen sobre la mesa a cuestiones que afectan al 50% de la población, ¿vale? O a una parte del 50% de la población. De esto va esta clave. Avancemos, que creo que me he atascado un poco. Me estoy yendo en tiempo, perdonadme. El tema de la tecnología, aquí no me voy a entretener mucho, pero el mundo virtual, como ya os decía antes, se ha catalizado en algunos sectores, sobre todo en los de una edad un poco más avanzada, en los mayores de 60 años, pero además se está desarrollando el metaverso, que no sabemos esto, cuál será la magnitud definitiva de este nuevo mundo, de esta nueva forma de entender el mundo, donde podamos ser quien queramos ser, sin las limitaciones físicas que tengamos, donde ya se están abriendo tiendas, se están abriendo servicios. No sabemos qué va a ocurrir ahí, pero hay que mirarlo. Esta es una señal que nosotros vamos a seguir y que vamos a mirar. ¿Qué está pasando? La realidad y la virtualidad cada vez están más fusionadas. Tenemos gafas para ver realidad aumentada. Bueno, nada que os vaya a descubrir el mundo, pero sí tenemos que ver cómo eso nos afecta al interiorismo, nos afecta al hogar, nos afecta a las proyecciones, nos afecta al diseño. Esto tenemos que estar mirándolo continuamente, ¿vale? Este mundo virtual también tiene contras. Hay que pensar, por una parte, en la brecha digital, donde no todo el mundo, todas las sociedades o no todas las personas dentro de la misma sociedad tienen la misma capacidad de acceso a la tecnología, con lo cual hay que pensar que una parte de la sociedad estos avances pues, se los van a perder. Y por otro lado, el tema de la cancelación, en otro orden de cosas. Es decir, al final, esta virtualización del mundo real tiene contras como la cancelación que ya han sufrido algunos personajes bastante conocidos en el mundo virtual y que podemos sufrir cualquiera en cualquier momento. Esto también es una alarma que antes no se ponía sobre la mesa, ¿vale? Más cosas. Por último, una cuestión que ahora en este momento no nos afecta dentro del hogar, pero sí al hábitat en sentido amplio donde habitamos, por ejemplo, en las ciudades. Los avances en movilidad. Ya hablábamos de la conducción autónoma, ya hablábamos de los drones que entregan paquetes de forma sin conductor. Pero estamos viendo que los transportes eléctricos cada vez tienen muchísima más demanda. Los transportes individuales también, las 2 ruedas para ir yo donde quiera de forma más rápida y con una transmisión, un consumo cero o mínimo de recursos
a nivel de sostenibilidad, ¿vale? Pero, perdonad, pero no estamos teniendo en cuenta una cuestión, y es que si los automóviles dejan de ser espacios para transportarnos, que conducimos y nos sentamos, y pasan a ser espacios de socialización, pues a lo mejor ahí tenemos un espacio también para pensar en el diseño, ¿vale? En otra forma de diseñar los interiores. Veremos cómo evoluciona eso, porque ya hay algunos prototipos donde los interiores de los coches, como es un prototipo de Mini, se convierten en salas de estar para poder mantener reuniones mientras nos lleva el Mini de un sitio a otro con esa conducción autónoma, ¿vale? Y bueno, por mi parte, esta es la pequeña introducción que os queríamos traer. Ya sé que nos parece pequeña, pero sí lo es con la cantidad de información que tenemos, para que entendáis cómo todos estos factores sociales impulsan cambios en tendencias. A continuación, Malén, primero, os contará 2 de las tendencias. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues yo ya voy a empezar directamente a explicar las tendencias detectadas en este cuaderno 22-23 para el hábitat. Y empezamos sobre todo con una tendencia a la que hemos llamado nostalgia. Esta tendencia se basa sobre todo en momentos pasados, en momentos vividos, en volver a recordar tiempos felices, sobre todo en estos momentos que estamos todos con tanta incertidumbre y después de haber pasado la pandemia. Empezaremos también con una frase que hemos escogido de Tomás Alía, el del interiorista, para introducir esta tendencia nostalgia, que dice que cuando te cuentan toda la riqueza que hay ligada a una pieza de artesanía, el efecto que produce es que quieras cuidarla para que envejezca contigo y puedas transmitirla como herencia personal. La artesanía también está muy ligada a esta tendencia. ¿Cuál es el concepto, un resumen de esta tendencia? Pues sobre todo, numerosos estudios han demostrado que la sensación de nostalgia, de volver a dar una vuelta atrás, a recordar tiempos pasados, tiempos felices vividos, es una sensación que nos aporta al individuo una sensación de bienestar, sobre todo en estos tiempos que decíamos, de tanta incertidumbre, tan convulsos que estamos viviendo en estos últimos tiempos y estos años. Aumenta un interés por objetos retro, sobre todo que nos recuerdan, objetos que nos cuentan una historia, que nos narran un pasado, que nos transportan a nuestras raíces. En esta tendencia encontramos una fusión de estilos, de épocas, sobre todo que tratan de recuperar esta herencia cultural que poco a poco a veces se van perdiendo. Hablamos mucho del patrimonio cultural en esta tendencia y sobre todo detectamos que hay muchísimas empresas que cada vez van reeditando sus clásicos del diseño y sobre todo aparece en el hábitat un estilo pues mucho más vintage, ¿no? Que nos trae todos esos toques con ese toque tan retro. Aumenta el interés y el valor por la artesanía, que es clave en esta tendencia también, y sobre todo pues aparecen, ya veníamos detectándolo en el cuaderno anterior, pero sobre todo hay un auge aún muchísimo más mayor por las colaboraciones entre diseñadores y artesanos, recuperando artistas, empresas con una gran tradición en la artesanía, que recuperan pues todo su saber hacer, se implican, trabajan juntos y sobre todo muchos de ellos se implican en causas sociales y a favor del comercio local. ¿Qué factores impulsan el que se desarrolle esta tendencia? Pues sobre todo tenemos una preocupación por los hábitos de consumo a favor del planeta, hay un aumento por la demanda de productos que sean más éticos, sobre todo que sean más auténticos, el consumidor cada vez demanda mucha más trazabilidad y transparencia, sobre todo en los procesos de producción, es muy importante. Hay una revalorización de todo el legado cultural y, sobre todo, hay un apoyo cada vez mayor a las tradiciones artesanas y a favorecer todo lo que es el comercio local. Cada tendencia nosotros la hemos diversificado como a través de varias manifestaciones. En este caso, cada una tiene 3. En el caso de la nostalgia, llamaremos una parte que será retro, antigüedad renovada, fusión de culturas y creación artesana.
Vamos a empezar un poquito rápidamente detallando pues, toda la información que tenemos en el cuaderno, pero un poco de qué va Retro y Antigüedad Renovada. Sobre todo, hay un aumento por las generaciones más jóvenes, que aquí hay se ve muchísima gente joven, sobre todo de generaciones Z y millennials, que cada vez pues, van buscando sobre todo estilos más auténticos, objetos únicos, que tengan mucha personalidad. Y esto hace que la estética en general sea mucho más vintage. Las piezas retro se adaptan sobre todo a los nuevos tiempos, con un nuevo lenguaje, y sobre todo empresas con muchísimos años de tradición reeditan sus colecciones y sus clásicos del diseño con un nuevo lenguaje más contemporáneo, sobre todo intentando atraer la atención de estas generaciones más jóvenes a su marca. Es el caso, por ejemplo, que vemos de la marca Rosenthal, con muchísimos años de tradición artesanal, que ha reeditado en relación a su 60 aniversario de la marca, ha reeditado con una colección limitada solamente por un año de los clásicos de 60 jarrones clásicos de su estudio de diseño, y los ha reeditado con unos colores, con 12 colores nuevos de la marca, sobre todo apostando más por este futuro. También vemos la marca Braun, que ha sacado en el 2021 una colaboración con el recientemente desaparecido Virgil Abloh, el director creativo, que ha reeditado el clásico del diseño del despertador, diseñado en los años 80 por el diseñador Dieter Rams y Loops. Y bueno, pues como veis, le ha dado una nueva estética, un nuevo colorido, sobre todo para conectar más en estos tiempos, ¿no? Y luego pues detectamos que en la arquitectura y sobre todo en el diseño, cada vez hay gente que se inspira mucho más en el patrimonio cultural. Sobre todo hay una mezcla de estilos en este caso para crear un nuevo aspecto. Vemos el caso de Norman Copenhagen, la marca que ha reeditado unas colecciones basadas en los jardines del Tivoli. Sobre todo, lo más importante en esta manifestación es que la historia se reescribe y los diseños clásicos son reelaborados. Pero ojo, porque el pasado aquí se respeta, pero no se replica. Es decir, lo importante es rediseñar y reinterpretar. Pasamos ya a lo que sería la fusión de culturas. Bueno, vemos todos que con el tema de la globalización ha dado lugar a que muchísimas de nuestras ciudades van perdiendo cada vez la herencia del paso del tiempo, de la cultura. Pues ¿por qué? Pues porque se van perdiendo comercios locales en los centros de las ciudades y dan paso a grandes marcas multinacionales que tienen todas un poco la misma estética, ¿no? en todos los centros de las ciudades. ¿Qué pasa con esto? Pues que muchísimos arquitectos y diseñadores lo que están haciendo es están fomentando un poco una corriente, ¿no? de fusionar estilos y sobre todo recuperar esa herencia cultural y el patrimonio de las ciudades, intentando en sus diseños fusionar esas épocas y estilos para, sobre todo, en favor de esta herencia cultural. Con lo cual aquí vemos fusión de tiempos, de estilos y de culturas. Surgen también colaboraciones de empresas con diseñadores que lo que hacen es que, sobre todo en expertos en diferentes disciplinas, intentan recuperar culturas locales, habilidades antiguas, sobre todo aplicándolos a productos contemporáneos. Es el caso de, por ejemplo, el diseño de Jaime Ayón para el Chilna, que está basado en toda la artesanía marroquí. Vemos también el caso de la empresa centenaria Point, que sigue trabajando con el ratán y saca colecciones muchas más contemporáneas, inspiradas en el Mediterráneo. O en el caso de LZF Lamps, en el caso de esta luminaria, que es diseño de Isidro Ferrer, que lo que ha hecho es recuperar una técnica de gran cultura y tradición aquí en la Comunidad Valenciana, sobre todo el uso de la vareta para diseñar estas luminarias. Y la vareta es el método artesanal con el que se trabajan las fallas, ¿no? con las que trabajan los artistas falleros.
Y por último, dentro de nostalgia veríamos lo que es la creación artesana. Ya os he dicho que la artesanía estaba muy ligada a esta tendencia, es muy importante, sobre todo una nueva artesanía mucho más contemporánea. Sigue evolucionando con muchos diseños de autor, se mezclan con técnicas artesanales, sobre todo para recuperar el saber hacer y para crear objetos únicos y con gran autenticidad. Vemos, por ejemplo, colaboraciones en el aparador de artistas ebanistas junto con expertos bordadores para crear estas puertas del aparador. También surgen corrientes de diseñadores que recuperan objetos de segunda mano y le dan un nuevo toque y un nuevo lenguaje artístico. Empresas míticas y con gran peso, por ejemplo, la empresa Seseña, que es una empresa de capas. Sabéis que la capa española es una vestimenta muy clásica y muy tradicional española. Y bueno, pues ellos lo que han hecho es que continúan con su marca, pero lo que han hecho es fusionar un poco este saber hacer y esta calidad artesana en una prenda tan tradicional y colaborar con artistas gráficos, en este caso es Federico Antelo, y han creado y le han dado un nuevo aire a la capa española. Y sobre todo también vemos que aparece una corriente que le llamamos craftivismo, que lo que hace es una mezcla de artesanía y activismo, sobre todo en los que se anima a los consumidores a invertir en artistas y diseñadores que se implican en causas sociales, fomentan la inclusión, sobre todo apoyan las comunidades locales, artesanas, el comercio justo y a la vez promueven en que se genere un cambio económico y social. Pasamos ya a Living Spaces, que sería otra de las tendencias. En este caso es una tendencia que está basada sobre todo en la flexibilidad de los espacios, en vivir estos espacios y sobre todo también acoplar los espacios exteriores a un lugar o una estancia más del hogar. ¿En qué se basa esta tendencia? Pues bueno, hemos visto que después del confinamiento, aparte de que hemos estado muchísimo más en casa y hemos tenido que convivir, trabajar, estudiar online, hacer deporte, bueno, todo. Estábamos totalmente metidos en casa. También hemos visto cómo había una necesidad de reconfigurar nuestros hogares según las necesidades y, sobre todo, los espacios exteriores se han convertido en espacios prioritarios y sobre todo, hoy en día también son lugares donde estamos más seguros, sobre todo para compartir con la gente. Las terrazas, balcones, pequeños patios, pequeños porches de casa también se han convertido en espacio mucho más revalorizado, incluso que antes a lo mejor los teníamos en desuso y los hemos incorporado dentro del hogar. Y esto ha hecho que pues, cada vez aparezcan una serie de productos para el hábitat, especialmente diseñados para esos espacios exteriores. Tanto espacios interiores como exteriores necesitan a veces reconfigurarse, readaptarse según las necesidades del momento, sobre todo apostando por soluciones más flexibles y que se adapten a cualquier necesidad. ¿Qué factores impulsan esta tendencia? Pues bien, sobre todo la necesidad de adaptar nuestros hogares y que cada vez sean más flexibles, ya sea el trabajo, la familia, la incorporación del teletrabajo en casa se ha acelerado muchísimo y bueno, esto hace que tengamos soluciones de equipamiento para el hábitat para estas necesidades, ¿no? Que acoplemos la oficina dentro de nuestros hogares. Hay una necesidad también como de productos modulares, flexibles, que nos permitan configurar este tipo de espacio, pero sobre todo que nos den sensación de confort y protección. Y luego pues hay una mejora del aprovechamiento del tiempo de las personas y sobre todo de esa necesidad un poco de volver a conectar con la sociedad. Hemos visto que era una necesidad después del confinamiento de volver a acercarnos pues incluso a tu barrio, el hablar con el comercio local, el volver a reconectar con el vecindario. Esto ha hecho también que haya una revaluación del contacto con el exterior y sobre todo una búsqueda del bienestar que nos aporta la naturaleza. Las manifestaciones que detectamos en esta tendencia serían extensión del interior, espacios flexibles y comunidad social.
La extensión del interior. Bueno, pues ya hemos visto, ya os he comentado que había una necesidad sobre todo de volver a conectar con el exterior. Los consumidores buscan soluciones para sus casas, para sus equipamientos de las pequeñas terrazas, y esto ha hecho, incluso también por optar cuando sales fuera de casa en espacios comunes, públicos, en volver a conectar con la gente y elegir todo este tipo de espacios para estar, pues, como que te aporten sobre todo seguridad. Esto ha dado pie a una gama de productos que están especialmente diseñados para el exterior, pero sobre todo en esta tendencia, en esta manifestación, lo que pasa es que se desdibujan un poco los límites que hay entre el interior y el exterior de la casa. Es decir, el exterior pasa a ser una estancia tan importante que todos los productos que tenemos del hábitat tienen el mismo estilo, las mismas líneas depuradas, los mismos acabados, como si se tratase del interior. Incluso tienen que ser igual de confortables. Todo esto con unos acabados, especialmente materiales, acabados preparados para soportar los agentes externos. Y si antes disfrutábamos de nuestros exteriores solamente durante un tiempo determinado del año, ahora lo que es estos exteriores los disfrutamos a lo largo de todo el año. Hay una revalorización, por lo tanto, de las zonas del aire libre, tanto en espacios públicos como privados. Los espacios flexibles, bueno, pues ya hemos visto también la necesidad de readaptar nuestros hogares, de buscar soluciones, equipar rápidamente y crearnos oficinas en el hogar, zonas donde poder hacer ejercicio, donde estar un rato a solas, descansar, crearte una especie de zona más privada. Esto ha hecho que los espacios cada vez tengan que ser mucho más híbridos, con soluciones más flexibles y muebles multifuncionales que nos permitan adaptar según las necesidades de cada momento. También vemos que dentro de las oficinas hemos tenido que readaptarlas y que reconfigurarlas, y esto ha hecho sobre todo que haya una evolución en todo este tipo de productos, sobre todo con productos que no pongan en riesgo la seguridad, que nos den privacidad, confortabilidad, comodidad y que permitan configurar diferentes espacios o estilos. En este caso vemos las sillas de oficina, que son también para el hogar, de la marca Sancal, del estudio de diseño de Studiac. Y luego vemos pues soluciones como Sancal y Ondarreta, que han hecho paneles divisorios que te permiten reconfigurar espacios. Y por último tendríamos lo que es la comunidad social. Sobre todo esta necesidad que hemos visto de volver a conectar con nuestra sociedad, con nuestro entorno, con el vecindario, ha hecho que muchos diseñadores y arquitectos se planteen y hayan rediseñado sus ciudades en base un poco a construir entornos que satisfagan las necesidades del individuo y la sociedad. Sobre todo se afianzan en este caso conceptos como el cohousing o co-living, que sobre todo están basados en la arquitectura de viviendas colaborativas. Vemos ejemplos, tanto espacios públicos, materiales que se adaptan totalmente a cualquier disposición y totalmente flexibles, diseños como tenemos instalaciones en el exterior del Museo de Arte de Atlanta, con una instalación para el público, para que la gente vuelva a conectar con el murmullo de los pájaros, con la sociedad, con la comunidad. Y bueno, pues clásicos como el que vemos del diseño de Verpam, con soluciones mucho más flexibles para adaptar cualquier espacio exterior. Y bueno, yo ya doy paso a mi compañera Lucía, que os va a explicar las siguientes tendencias. Buenos días. A ver. ¿Hola? Sí, buenos días, se me escucha. Bueno, pues el tiempo nos apremia, voy directa, cambiando de registro totalmente con la siguiente tendencia que la hemos denominado Emotional Luxury. Aquí hablamos de un lujo renovado. Tratamos un lujo que se ha visto reforzado ante toda esta situación en la que hemos vivido. Recordemos la antigua... Ay, perdón, que no se me escucha bien. Ahí. ¿Ahora? Sí, mejor. ¿Sí? Mejor, perdón. No, comentaba que el lujo en la anterior crisis se vio desfavorecido, pero lo que hemos detectado es que ahora, en este caso, ha salido revalorizado.
Se ha focalizado un poco también, como comentaba Cristina en esa introducción, las nuevas generaciones tienen mucho que decir y en este caso el lujo se encuentra focalizado ante las nuevas generaciones, ¿no? Que demandan estos productos un poco con cierta personalidad. Pero aquí este lujo revalorizado no pierde de vista ni por un momento todo lo que es la estética, lo que es el arte, incluso ese componente emocional. Vemos detalles, o sea, premium en un sinfín de productos dentro del hogar, como puede ser, ¿no?, esta lámpara que vemos aquí de Slam, llamado Tulip. O sea, tiene un componente muy alto emocional. Vemos también diseños extravagantes, ¿no?, formas elegantes, pero también exageradas en el hogar, ¿no?, como esta mesa que vemos compuesta con estos volúmenes grandes de piedra. Aquí vemos también cómo la tecnología tiene un papel importante en todo esto y, sobre todo, la importancia de que los interiores tengan que coger mucha personalidad. Se detecta que salirnos un poco de lo que es lo habitual, ¿no?, y tener cierta personalidad en nuestros ambientes, siempre con ese componente, un punto premium. Aquí hay varios factores, ¿no? Uno, pues, es esto, que el sector del lujo ha salido revalorizado, como decíamos, esto ha impulsado esta tendencia. Vemos ese relevo generacional del que empiezan a estar ligados con valores, como decíamos, ¿no?, que es un poco estos grandes valores como es la sostenibilidad, ¿no?, valores de seguridad, de responsabilidad. O sea, tiene un cambio hacia ahí. Y luego hay nuevos negocios también vinculados con el arte, un poco como se comentaba al principio, ¿no? Hay todo este mundo del metaverso que también mueve, hay empresas que mueven el que se puedan comprar obras de arte, pues, de una manera digital, ¿no?, que al fin y al cabo terminan siendo unos PDFs, ¿no? Entonces, es todo un cambio en todo este sector del lujo. Hay 3 manifestaciones, o sea, hay 3 líneas diferentes aquí. Una sería sophisticated, que, como vemos, ¿no?, en este ejemplo, son estos detalles sofisticados que a objetos cotidianos, como puede ser, ¿no?, este grifo, le dan un concepto como premium. Vemos enigmatic, que es una línea en donde el hogar se envuelve de objetos con un punto futurista, en donde, pues, la naturaleza del material nos confunde y nos hace verlos como líquidos cuando se trata de un metal, ¿no?, como es el ejemplo de Tim Widen. Y luego sculptural, que aquí es donde los objetos también cotidianos que forman parte del hogar adquieren un componente como de escultura, ¿no? Anda un poco el objeto entre la materialidad y la escultura. Vamos con el primero, con Sophisticated, que, como comento, son esos toques finales que marcan la diferencia en objetos cotidianos. Vemos como en el ejemplo de Mixmax se mezclan, ¿no?, esta esencia de la cerámica, este componente cerámico, con textiles muy brillantes, muy lujosos, ¿no? Vemos diseños también de estilo industrial. Aquí este estilo industrial que ha ido evolucionando y ha ido variando, en el mundo del lujo lo encontramos, pero efectivamente más cercano al lujo, ¿no? Coge ese aire, ¿no?, más vanguardista. Vemos también a veces, ¿no?, como es el ejemplo, ¿no?, de estos detalles, de estos objetos que entran dentro del hábitat, que a veces se pasan por alto y adquieren relevancia, adquieren protagonismo. Incluso objetos cotidianos que adquieren la categoría de artículos de lujo, como vemos el ejemplo de este azucarero, ¿no? Es un azucarero trabajado como un objeto casi el concepto de joya, ¿no?, como veíamos antes. Si vamos a Enigmatic, aquí se trata de generar, pues, ese misterio, ese aire futurista, en donde se mezcla, pues, las formas, se distorsionan. El ejemplo de la lámpara Slam, que aquí tenemos un pedacito, pero es muy curiosa, cómo juegan con los materiales para darnos este efecto de tema futurista. O también esos ambientes misteriosos
O sea, ese punto enigmático nos lleva a generar esa expectativa, ese punto emocional a través del misterio, ¿no? Y lo hace pues con juegos de textiles, con esos tonos oscuros, con esos metalizados. Y al final también aquí vemos ese estilo industrial que hablábamos, en ese concepto del lujo, por toda esa utilización de metales. Vemos en la siguiente, Sculptural, que es la última, aquí es donde el lujo se reserva productos de alta gama. Se rediseñan piezas de archivo, dándole, veíamos, ¿no?, en Nostalgia que también se recogen todas estas piezas de archivo, pero en Nostalgia se retoma sobre todo ese concepto cultural y aquí, sin embargo, es reeditarlos para generar esa emoción, para darle ese aire, pues como vemos, ¿no?, en la lámpara esta de Calla, como parece una joya puesta en nuestro techo, ¿no?, del hogar. Vemos incluso el ejemplo de Lemmy, cómo presenta esta butaca que está a caballo entre escultura y asiento, donde lo que es el asiento, que está formado de cuero, realmente está como levitando, ¿no? Nos cuesta entender que esto nos podamos sentar, ¿no? Están un poco a caballo. Incluso el cómo juegan con grandes volúmenes, como es esta mesa, en donde pues lo que veíamos antes, ¿no?, generar esculturas pues con bloques grandes de piedra o en muchos casos incluso la cerámica. Está muy bien venida aquí como material que nos da esa posibilidad de generar artículos, productos, mobiliario de aspecto escultural. Nos vamos totalmente a otro lado, más cercano tal vez al concepto que nos hablaba Malén de living space, de esta necesidad de acercarnos a la naturaleza. En este caso le hemos llamado Nature Boost, porque aquí lo que está muy presente es la necesidad que hemos tenido de tener ese contacto con la naturaleza. Y en este caso, lo que ocurre en esta tendencia es que lo que prima es la integración de la naturaleza dentro del hogar. Aquí, bueno, tenemos detrás un poco estas claves que nos comentaba Chris, pues la sostenibilidad, todo ese punto de producto natural, sostenible, todo este concepto de la biofilia que también nos comentaba Chris, ¿no?, que tiene mucho que decir porque el adentrar la naturaleza, pues en muchos casos en el hogar, en el hábitat, se echa mano de la biofilia. Pero en este caso no solamente esto, sino también hay mucho material dentro del hogar que se ha requerido en esta reflexión de utilizar materiales naturales, de materiales poco tratados, de materiales con propiedades, como ponemos aquí, para mejorar ese estado de ánimo que hemos visto que se ha necesitado, ¿no?, en todo el contexto, ¿vale? Y en muchos casos también para la purificación del aire, porque hemos estado viviendo también toda esta sensación de estar en los espacios cerrados, pero que tendríamos que purificar, ¿no?, y sentirnos como en el exterior. Los factores, bueno, pues esta necesidad que se detecta de incorporar en las zonas urbanas, en las ciudades, incorporar ese estilo más rural, porque el estilo rural es el que conlleva la naturaleza implícita. Vemos cómo las personas se sienten satisfechas cuando están rodeadas de naturaleza, cuando pueden socializar, ¿no?, pero siempre con esa naturaleza cercana, porque les proporciona un bienestar. Vemos inquietud, como decíamos, por interiores saludables y sostenibles. Y aquí hay un punto también en el hábitat que es la arquitectura bioclimática, que está basada en ese ahorro energético. Esto lo veremos en una de las manifestaciones, como es naturaleza interior. Aquí vemos tres. Una que está focalizada en estos materiales naturales y quería destacar esta alfombra de Andrés Ramírez, que la genera con esas bolas de posidonia que vemos en muchas ocasiones cuando paseamos por la playa. Entonces, de alguna manera, pues esta alfombra lo que hace es trasladarnos ahí, ¿no?, a poder pisar y darnos la sensación de estar paseando por la playa. Otra manifestación es crudeza, que ya veremos ahora luego cómo lo que muestra pues es esa crudeza del material, de que el material no tenga grandes transformaciones, y la naturaleza interior. La primera, materiales naturales, como decíamos, es esto, es potenciar sobre todo
la utilización de los materiales naturales. La verdad es que con la escasez que tenemos, ¿no?, de materiales, lo que hace es implicarnos en que los productos que forman parte del hogar se muestren con la naturalidad del material con el que está fabricado, ¿no? Que se evite el transformarlos, ¿no?, esas transformaciones, que parezca que ese material con el que está hecho está traído directamente de la naturaleza, porque esto nos acerca mucho más, ¿vale? Se destacan materiales de origen, en el hábitat encontramos materiales de origen vegetal, está todo el mundo del lino, del cáñamo, del bambú, del yute, todo esto ya habéis visto, ¿no?, la cantidad de lámparas que se suelen ver, ¿no?, con estos materiales naturales, vemos todo el mundo de las alfombras, ¿vale? Todo esto da lugar a espacios que lo que buscan, aquí en este caso, es trabajar esos materiales naturales, pero con mucha finura, para que nos transmitan esa calidez y ese punto elegante. Todo tiene líneas muy simples, ¿no? Esa simplicidad y sosiego que podemos ver tanto en cocinas como es Delta Cocinas, que trabaja todo este tema de la madera con líneas muy puras, ¿no? O el banco incluso de Dragon Beach, o también incluso todo ese mundo de las celosías, que lo que hacen es trasladarnos ese exterior, ¿no?, de la naturaleza al interior. La crudeza, como decíamos, aquí es donde las superficies se muestran como más natural posible y entonces presentan esa rugosidad que puede tener el material natural. Incluso a veces, aquí también lo que se detecta es como una imperfección de los materiales. Vemos, aquí también se ha hablado al principio todo el concepto del consumo local. Aquí todo este punto de sostenibilidad que anda detrás, aquí lo que refuerza son el utilizar los recursos en el hábitat, los recursos más locales, ¿no?, y todo ese punto de transparencia. Aquí también se detecta ese punto de aquello local trabajado con la mano, sin irnos tan al punto de nostalgia, ¿eh? Siempre manteniendo todas esas líneas como más finas. Pero vemos en los ejemplos, ¿no?, cómo se utilizan todos estos materiales más como en su estado más crudo, ¿no?, como utilizan los revestimientos de Clayworks. Nos vamos a la última, que es naturaleza interior. Aquí es la necesidad de sentirse rodeados de la naturaleza. Es llevar al interior del hábitat todo aquel material propio de la naturaleza, ayudarse pues de todo el tema biofílico, ¿no?, de la biofilia, de los materiales, como vemos, ¿no?, Jorgensen, que utiliza combinando las maderas, ¿no?, en ese interior, en ese hábitat, con la piedra, como si estuviéramos, ¿no?, paseando a través de una montaña. Vemos cómo hay un aumento en la demanda de espacios urbanos que recuerden a los rurales, como decía al principio. De lo que se pretende es de intentar, ¿no?, en la medida de lo posible, los hábitats urbanos que tengan ese componente y ese aspecto más rural. Y nos vamos con la última, ya siento ir así a prisa, pero es un poco lanzaros estos puntos más interesantes. La última que os explico es experimental y para nosotros es como la tendencia más racional, porque tiene detrás ese componente del cambio climático, de la falta de recursos, y aquí es donde, bueno, pues se aúne mucho la creatividad con la tecnología para poder experimentar y poder lanzar adelante nuevos materiales, experimentar con los materiales que se tienen para poder favorecer al diseño con nuevos materiales. Aquí los creativos, hay todo un gremio de creativos, de diseñadores, de empresas que están trabajando detrás, ¿vale?, para poder llevar toda esta experimentación con materiales y poder llevar adelante productos que nos lleven, pues esto, compuestos como pueden ser compuestos orgánicos, sintetizados, biomateriales. Utilizan todo este mundo de materiales para poder llevar la sostenibilidad también a un punto no como el que tenemos concebido, más en rusticidad, sino todo lo contrario, más sofisticado. Aquí esta experimentación es para poder tener objetos y productos en nuestro entorno con un aspecto más sofisticado y refinado, ¿vale? Con unas estéticas un poco más alegres.
Vemos ejemplos como Reolivar, que nos parece muy simpático porque es una lámpara que utiliza los huesos de las aceitunas. ¿Factores que impulsan? Pues bueno, pues todo este cambio de vida saludable, esta preocupación por el cambio climático, todo el impulso de viviendas de bajo impacto, ¿no? Con toda el tema recircular. Y luego se desarrollan muchas tecnologías no solamente para producir los productos, sino para el beneficio del planeta. O sea, anda detrás siempre todo esto. Y tenemos 3 manifestaciones. Por una, tecnologías experimentales, en donde la tecnología aquí tiene mucho que decir. La de biomateriales, esa reutilización, más que reutilización, es la utilización de todos esos recursos biológicos, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo que esto es una lámpara que está hecha con hoja de col. Y luego todo el componente de residuos, ¿no? La utilización de los residuos, pero en este caso de una manera muy creativa. En tecnologías experimentales, pues como decíamos, la ciencia y la tecnología se ponen de la mano y se utilizan con creatividad para los procesos de diseño. Aquí es donde decimos que hay como una simbiosis, ¿no? entre la tecnología, entre las máquinas y el componente humano. ¿Vale? Y entonces aquí se generan, pues bueno, pues como vemos en los ejemplos, yo iba a lanzar con esto. Vemos cómo se utilizan uy, me atrapo, ¿vale? Todo tecnologías para el beneficio del planeta. Nos vamos con biomateriales y aquí de lo que se trata es de conseguir estos nuevos materiales biológicos y orgánicos para el diseño de productos. Vemos el ejemplo de la camiseta de Plant and Algae, que es una camiseta que la podemos dejar en el jardín para que se desintegre, porque está hecha pues esto con árbol de haya, con residuos de haya y con eucaliptus. O sea, vemos también ejemplos como el de Mini Planted, que lo que utilizan son plantaciones de guisantes para poder llevar a generar objetos como pueden ser pues, los vasos estos que vemos, o sea, se está pensando siempre en reponer todo este mundo del plástico, ¿no? ¿Vale? Aquí al final lo que se valoran son soluciones innovadoras y que apoyen al planeta, ¿vale? Y luego toda esta línea de residuos. Cómo utilizar los residuos de una manera muy creativa. Y aquí vemos ejemplos, vamos a hablar del de cerámica de cáscara de huevo, que lo estamos realizando desde nuestro instituto, el tecnológico, y es una manera de utilizar pues, ese residuo orgánico para poder proporcionar, ¿no? lo que son los revestimientos cerámicos. O vemos Reolivar, que lo vimos antes, o Carpet Matter, que lo que utiliza son esos desechos de las moquetas para recomponerlos y poder llevar adelante pues eso, producto para el hogar como pueden ser este conjunto de taburetes. Aquí lo importante sobre todo es la creatividad. La creatividad es un campo muy importante para poder recuperar los residuos que son muy valiosos en pro de ofrecer diseños para el hábitat. Doy paso a Cris, siento haber ido tan rápida. Gracias, Lucía. Gracias, Malén. Porque, ¿qué hora es? Vamos a terminar con las dos últimas tendencias, que una es la más soft y la otra es la más explosiva, ya veréis. Voy a intentar resumir porque ya veo que algunas lumbares ya acusan. La primera es el confort. La idea es, ya lo hemos hablado al principio de la sesión, el enfoque holístico del bienestar. ¿Y cómo se refleja? Pues lo veréis con contornos redondeados, juego de proporciones exageradas. 3 manifestaciones: bienestar físico, paz mental con lujo silencioso, ¿vale? Y protección. La primera de ellas, el bienestar físico. La idea es entornos que faciliten nuestra relajación, nuestro bienestar. Nosotros queremos estar bien y queremos que nuestro espacio nos ayude, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? A que te gustaría más estar ahí que aquí. Es que las pobres están hechas polvo ya, ¿vale? La idea de esto es que diseños cálidos, diseños minimalistas, que además los veréis en muchos de los stands que veréis hoy, como esas formas contorneadas, colores suaves, todo muy mullido, objetos sencillos que nos ayudan a ese bienestar, ¿vale?
El baño y el dormitorio, dos espacios esenciales, privados, para ese confort, ese bienestar, esa salud mental que hablábamos al principio, ¿vale? Paz mental, lujo silencioso, equilibrio, os lo decía al principio, no solo homeostasis, también equilibrio mental y social. Lo que buscamos es lujo calmado, menos y mejor. El espacio nos ayuda a ese bienestar, tenemos que aprovecharlo, tenemos que hacer productos para que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espacio esté acorde a ese bienestar, que nos ayude a conseguirlo, ¿vale? Reinventar los espacios diáfanos con soluciones sencillas que nos ayuden a alcanzar ese bienestar. Y protección, que no se nos olvide. Queremos estar seguros, queremos estar tranquilos, además de tener una mente sana, también el cuerpo, como espacios viricidas, biocidas, la limpieza como máxima, pero también objetos que ayuden a modificar o purificar la calidad del aire, ¿vale? Sencillos, pero prácticos, útiles. Y, espacios que nos abran al exterior, ¿vale? Ventanas, espacios diseñados también para ser capaces de albergar nuestras necesidades de ejercicio físico. Espacios que tienen que ser multifuncionales para poder montar bicicletas como esta, que es una maravilla, es un proyecto que transforma el deporte en casa en toda una experiencia, ¿nos parece? No es una bici estática al uso, es algo que se puede tener en el salón, ¿vale? Y la última, esta nos gusta mucho, es la expresión del color, la expresión del optimismo, la expresión de la necesidad de expresar ese optimismo que tenemos ahora. Al final, esta es la tendencia más colorista. El color es la herramienta clave. La idea es provocar emociones, despertar emociones, proyectar esas emociones que durante tanto tiempo nos hemos tenido contenidas, ¿no? Hemos tenido ahí un poco reprimidas, esperando a poder estar felices, a poder estar contentos, a poder proyectar esa fantasía, esas ganas de pasarlo bien, ¿vale? Y aquí se valora mucho la imaginación, la imaginatividad, la creatividad y la expresividad. ¿Cómo? Con 3 manifestaciones. La primera, hiperexpressive. O sea, objetos que apuestan por esos interiores alegres, hiperexpresivos, ambientes casi surrealistas. Fijaos en qué lámpara más maravillosa, ¿verdad? Eso le encanta. Segunda manifestación, el color, el color, el color. El color está en el corazón de todo lo que hacemos, según dice Cristian Zuzunaga. La idea es buscar ese bienestar emocional a través del color. El interiorismo y la decoración aquí tienen muchísimo que decir, ¿vale? Los puntos clave de esto son esos contrastes que se pueden conseguir. Y por último, de verdad, el Real Unreal. Aquí tenéis, por ejemplo, una mesa de Patricia Urquiola con este vidrio no vidrio, maravilloso. La idea de esto es que a los elementos de diseño se le puede aplicar esos movimientos, esa sorpresa, esa dosis de creatividad y, como decía también antes Lucía, con la tecnología, que tiene mucho que decir aquí, que nos ayuda mucho a esa expresión del color. Ya está aquí. ¿Vale? La velocidad ha sido. 2 minutos para una cuestión. Ya veo que algunos estáis sacando el móvil. Lo primero es que podéis etiquetarnos en Instagram, Observatorio de Tendencias Habitat. Hemos hecho un selfie antes cuando no os habéis dado cuenta, al principio de la sesión. Lo colgaremos ahí. Y sacad los móviles, por favor, porque si tecleáis... ¿Sacad los móviles? ¿Sacad los móviles? Tendenciashabitat.es y veréis esto. Lo podéis ver aquí o en vuestra pequeña pantalla. Es exactamente la misma información. Si clicáis aquí en Descarga tu informe, ¿lo tenéis? ¿Sí? Entráis aquí. No estáis sacando los móviles algunos, ¿eh? Si pincháis aquí, podéis descargaros el informe que os hemos presentado hoy, donde tenéis muchísimo más contenido, más de 160 páginas de información, toda estructurada, como os hemos comentado. El cuaderno, que es interactivo, lo podéis leer en plano o clicando aquella información a través de estas pestañas que os interese más en cada momento. Cuando entréis en las tendencias, también podéis navegar internamente. Si tenéis dudas, observatorio de tendencias habitat.es. Y ahora sí, muchas gracias por venir.